Y entonces hoy, bajo el tema, revisando nuestra paciencia. ¿Quién puede usar un poquito más de paciencia aquí? ¿Hay alguien que puede usar un poco más de paciencia? Oh, esa nos hace falta todo. Paciencia. ¿Quién tiene el nivel de paciencia que hay que tener aquí? Nadie. Cristo es el único que llegó. Y esa es nuestra medida. ¿Ves? Paciencia. Y entonces voy a tomar Santiago capítulo 5. Si alguien no tiene Biblia, por favor, levante la mano y enseguida le cae una Biblia en la mano. Y si usted no posee una Biblia que sea suya, usted se la puede llevar para su casa, para que empiece a leerla. ¿Ok? Pero Santiago capítulo 5, versos del 7 al 12. Es lo que vamos a considerar hoy. ¿Ok? Dice así la palabra poderosa de nuestro Señor. Santiago está casi a lo último, está entre Hebreos y las epístolas de Pedro. Si llegaste a las de Juan te pasaste, y se va por Timoteo, Tito, Filemón, estás casi ahí. ¿Okay? Santiago capítulo 5, versos del 7 al 12. Escuche bien lo que dice la palabra de nuestro Señor. Oiga esto, dice: por tanto, hermanos, tengan paciencia. Esta versión dice tengan paciencia. En esta cuestión de las versiones de la Biblia uno tiene que tener tanto cuidado, porque a veces meten unas palabritas. Por ejemplo, aunque aquí dice tengan paciencia y hay muchas otras versiones que dicen tengan paciencia, la realidad es que en el original lo que dice es sean pacientes, que no es lo mismo que tengan paciencia. Son dos cosas bien distintas. Y vamos a hablar de eso ahorita. Pero el original dice sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto, que con paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. No se quejen los unos de los otros. Otras versiones dicen no murmuren. Esto lo vamos a ver más adelante. No se quejen los unos de los otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Sobre todo, hermanos míos, no juren, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que su sí sea sí
Y su no, que sea no, para que no sean condenados. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, tu pueblo te da gracias hoy, porque esta palabra es hermosa y es maravillosa. Aunque sea confrontativa, aunque sea dura, aunque a veces no sea dulce como la buena medicina, pero es hermosa porque procede de ti y es buena para nosotros. Es lo que necesitamos, Señor. Es lo que nos va a dar la vida. Es lo que tú vas a usar por tu Espíritu para trabajar en nosotros y formarnos para que entonces nos des el fin que nosotros esperamos. Aleluya. En el nombre de Jesús te pido que sirvas la mesa y que me ayudes, Señor. Ayúdanos en este pensamiento que vamos a traer. En ti esperamos y solo de ti dependemos. Amén y amén. Mire, la paciencia, escuche, la paciencia puede ser uno de los caminos más difíciles que usted y yo caminemos. La paciencia. Nuestra cultura en la que vivimos y la sociedad son tan impacientes, ¿verdad? Que la paciencia aquí, esto aquí no es conocido por paciente. Mire, todo ahora es microondas y eso significa rápido, vamos, rápido. Hay un proverbio alemán que dice: en Estados Unidos la hora tiene 40 minutos. Y un comentarista de televisión dice, y de radio dice, 1 minuto de Nueva York es el intervalo de un semáforo en Manhattan cuando se pone verde hasta que el de atrás te toca la bocina. Eso es 1 minuto. Y eso sucede así. Yo no sé cuántos de ustedes han guiado en Nueva York, pero en Nueva York tú no puedes estar 1 segundo. Tan pronto, si tú no te metes, así es que vivimos nosotros la vida. Todos hemos oído que la paciencia es una virtud. En el siglo V hubo un concilio que discutieron pecados y discutieron virtudes. Y una de las 7 virtudes celestiales dijeron que era la paciencia. Y créame que la paciencia es una virtud que vale la pena esperar por ella. Santiago en su carta lo que dice no es tengan paciencia. Santiago está diciendo sé paciente. La paciencia, amado, es una opción. Mire qué cosa. La paciencia es una opción que nosotros tenemos. Sin embargo, es algo que como que va más allá de nosotros también. La paciencia es un fruto del Espíritu de Dios que se elabora en nosotros, se va elaborando. Según Gálatas 5:22, es un fruto. Yo no sé si usted alguna vez ha hecho esta oración. Quizás sí. Señor, dame paciencia, pero dame ahora. La paciencia no es realmente algo que se aprende. La paciencia es algo que Dios hace en uno. A veces se define como esperando sin quejarse.
La palabra griega es macrothumio. Macro, que es lo opuesto a micro. Usted sabe lo que micro es, lo chiquito. Pues macro es macro. Y thumio tiene que ver con pasión ardiente, con ira, con indignación. O sea que lo que se puede decir es tardo en llegar a la ira. De eso tiene que ver la paciencia. Literalmente que se toma tiempo en quemar. Podríamos decir que la paciencia es como tener una mecha larga. Ser largo de espíritu. Tener un carácter duradero, tolerante, paciente. La paciencia es un atributo de Dios. Usted sabe que Dios es amor, ¿verdad? Eso está en Primera de Juan 1:4 y también en Corintios 1:13 habla acerca del amor, y una de las características que dice de el amor es que es paciente, que todo lo espera. El amor, muchachos, el amor no lo espera. Dios es paciente. Muchachos, si no llega a ser por eso, ¿quién estuviese aquí? Dios, si estamos nosotros aquí es porque Dios es paciente. Usted no cree. Así que la verdad, una de las verdades más hermosas y grandes es que Dios es paciente. Mire, el Salmo 86:15, el salmista dice: pero tú, Señor, eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Y Números 14:18 dice: el Señor es lento para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad, la rebelión, pero no tendrá el inocente por culpable. El que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación, no tendrá por inocente al culpable. Dios no solo perdona, Él se complace en perdonar. Él se complace. Perdonar a Dios es como echarle leña al fuego. Es como darle un plato de comida a un hambriento. Eso es lo que siente Dios cuando perdona. Aleluya. Qué bueno es este Dios, tuyo y mío. Qué bueno. Entonces, segunda de Pedro, porque hay algunos que dicen, tú sabes, ese Dios, eso de que Cristo viene, eso llevo yo oyéndolo desde que la abuelita mía me llevaba a la iglesia. Y Cristo viene, murió mi abuela, murió mi papá, yo soy grande, ya mismo me muero yo también. Y segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no tarda su promesa, el Señor no tarda en cumplir su promesa, la promesa de su venida, de su llegada aquí para arrebatar a su pueblo, para buscarnos. Él no retarda eso. Según algunos la tienen por tardanza. Y dice: lo que pasa es que Él es paciente para con nosotros. Óyete esto: no queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere eso. Dios no hizo el infierno para el ser humano. Él no hizo el infierno para el ser humano. Lo hizo para el diablo. Está aquí en la Biblia, para Satanás y los ángeles que se rebelaron en el cielo, que se llaman hoy demonios. Para eso fue que está preparado
El infierno está preparado para ellos, no es para los seres humanos. Pero usted sabe lo que sucedió. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios vio al hombre caer y dijo: no, yo no quiero eso. Yo no quiero que el hombre perezca. Yo lo amo demasiado. Y ya tenía un plan. Ya tenía el plan, aleluya. Porque no quiere que uno perezca. Y ya pagó el precio. Queda de nosotros. Él te dice lo que Él quiere. Y lo que ha hecho. Y por qué lo ha hecho. Y cuánto le costó. Y después, encima de todo eso, ¿sabe lo que hace? Está detrás de ti. Detrás de ti. Te insiste. El Dios que no necesita nada de nadie. Porque es dueño de todas las cosas. Ahora anda de aquí, que detrás de ti y de mí anda Él. Insistiendo. Porque no quiere que ninguno perezca. Él es paciente. Qué bueno que Dios es paciente, ¿verdad? Qué buena es la paciencia de Dios. Mire, un gran predicador británico dijo en el siglo pasado, dice: la paciencia de Dios es la excelencia que lo hace sostener grandes lesiones. ¿Cómo? Espérate, dale reversa a eso, pastor. Dios, ¿qué tú dices? ¿Que Dios sufre qué? Lesiones. Dios. Oh, yes. Oh, sí. ¿Sabes cuándo? Cada vez que te llama y tú no le respondes, se hiere. Él se hiere. La Biblia dice: no contristes al Espíritu Santo con el cual fuiste. Él se pone triste también. Porque te ama demasiado. Y cuando ve que estamos haciendo lo que no nos conviene a nosotros mismos, se pone triste. Porque Él quiere que tú disfrutes del beneficio de servirle a Él y de todo lo que Él ha hecho para ti. Entonces, óyete lo que dice el predicador británico. Dice: la paciencia de Dios es la excelencia que lo hace sostener grandes lesiones sin inmediatamente vengarse. Sin inmediatamente vengar. Pero entonces quiere decir que algo va a pasar, pero no inmediatamente. Oh, sí. Oh, sí. Lo que pasa es que Él tiene un poder de la paciencia, así también como tiene un poder de la justicia. O sea que en toda esta película, por ponerle un nombre que no es una película, que es vida real, pero en todo este escenario, Dios lo que hizo fue, cuando el hombre pecó contra Él, que se formó un juicio tremendo, y entonces justicia se presentó delante de Dios. ¿Y quién es justicia? Pues la justicia de Dios. ¿Y tú sabes quién acompañó a justicia? Juicio estaba aquí delante de su trono y le exigían a Dios y le decían: tienen que pagar, porque no es posible que violenten tu justicia sin paga. No la hay. No la hay. Entonces, cuando ya estábamos a ley de ser exterminados, ¿usted sabe quién entró por la puerta? Gracia. ¿Y sabes a quién traía de la mano? Traía a misericordia. Venían corriendo delante del trono, aleluya, y se presentaron y le dijeron a Dios: tú sabes cómo es tu corazón,
Tú sabes cómo tú los amas a ellos. Oiga, y todo eso, imagínense ustedes ese escenario, el gran juez, y justicia y juicio de un lado, y gracia y misericordia de otro, aleluya. Y la cuestión es que Dios es un Dios justo, que complace a todos. Así que Dios se encontró en la posición de que tenía que complacer a todos. Y el único que podía complacerlos a todos era Dios. Y miró para los dos lados y dijo, ok, pues entonces yo tengo un plan. ¿Y usted sabe cuál es el plan? Envió a su Hijo Jesucristo, su Hijo. Y aunque su Hijo murió en la cruz del Calvario, justicia y juicio están así diciendo, tú sabes que no todos se van a salvar, tú sabes que no todos van a aceptarlo, y gracia y misericordia, sí, pero vamos a dar la oportunidad a Héctor que quiera salvarse, vamos a darle la alternativa, vamos a abrirle la puerta. Y justicia y juicio dijeron, ok, está bien, pero tú sabes que esto es por un tiempo. Y misericordia dijo, está bien, pues lo llamamos como gracia, lo llamamos el tiempo de la gracia. Y entonces Dios lo que hizo fue que le puso pausa a ese juicio ahí, a la corte, le metió pausa, clic, le dio pausa. Y estamos en el tiempo de la gracia de Dios. A todos los sedientos, vengan a las aguas ahora. Aleluya. Porque viene un tiempo establecido en la Biblia. La palabra de Dios dice todo lo que va a suceder. Y señales ya las hay de que estamos viviendo los tiempos finales. De que Cristo viene por su pueblo. Y cuando Cristo venga a recoger el fruto, entonces el juez va a hacer esto. Ok. Quita la pausa y le dice a justicia y a juicio, les toca a ustedes ahora. Ahora les toca a ustedes. Porque nadie se burla de un Dios que es santo y todopoderoso. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Nadie. Los hombres creen que pueden. Pero es porque estamos en la gracia. Es porque Dios está manifestando su paciencia ahora. Pero su juicio no es, nadie puede evadir su juicio. No. Aquí es, o nos metemos debajo del chorro de esa sangre, o nos metemos, o vamos al único puente construido por Él. La Biblia es clara, amado. Y a mí me gusta predicarla como es. Usted sabe. Y Dios quiere que se predique como es. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe lo que nos espera si no. Y no quiere. Él no quiere. Él quiere que lo sepamos, pero clarito, sin que nos quede una duda, que nosotros no podamos decir, tú no nos dijiste. Si yo te dije sí, mi palabra lo dice. Entonces, la paciencia de Dios, la excelencia es sostener grandes lesiones sin inmediatamente vengarse. Él tiene un poder para la paciencia, así como un poder para la justicia. Santiago dice, sé paciente. No dice espera pacientemente. Dice, ten paciencia, sé paciente. La paciencia no es tanto algo que se tiene o que se obtiene. La paciencia es algo que usted
es causa de la presencia de Dios en su vida. Es parte de la naturaleza del cristiano. Es fruto del Espíritu, es parte de nosotros, de la forma en que nosotros somos o debemos de ser. Estamos en crecimiento, estamos en construcción, estamos en desarrollo todos. Entonces Santiago nos da 6 características de la paciencia. Mire, en el 7 nos da la primera. La paciencia anticipa. Porque nosotros sufrimos mucho, pero tenemos un propósito. No sufrimos por sufrir. La paciencia espera, confía y cree. La impaciencia ni espera, ni confía, ni cree. Así que número 1, la paciencia anticipa. Número 2, la paciencia espera con expectación. Este está en el 7, pero en la segunda parte dice: vea cómo espera el agricultor que la tierra da su precioso fruto. Y a mí siempre que hablan de agricultura yo me pongo excited. ¿Cómo se dice excited? Me está olvidando el español. Me regocijo, qué sé yo. Me emociono. Hacho, porque me acuerdo de dónde Dios me sacó. Del monte, de la finca, de allá. Y que tengo a mami ahí, mira, mi mamá está ahí, mami sabe. Dios me permitió ser agricultor en un tiempo de mi vida también y sembrar plátanos. Habían plátanos allí que eso, Entonces el agricultor espera con paciencia que lo que siembre dé su fruto. De manera que la paciencia espera con expectación. No solo espera, sino que sabe que la lluvia va a venir y sabe que el cultivo va a crecer y sabe que él va a recoger el fruto, pero es paciente, porque si no tiene paciencia, figúrate tú, ¿qué va a hacer? Tiene que esperar, hay que esperar. Entonces a veces nosotros queremos disfrutar el fruto sin pagar el precio de la espera. Queremos tirar la semilla así y tan pronto soltamos la semilla que queremos agarrar el fruto. Clic. Así. Es más, a veces queremos agarrar el fruto primero y cogemos la semilla de ese fruto y entonces sembrarla, ¿verdad? Número 3, la paciencia se mantiene firme. El 8 dice: así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, porque estamos hablando de la venida del Señor, que ya se acerca, dice que ya se acerca. Aleluya. Entonces, para ser firme es ser establecido, ser sólido, estable, firme. Uno de los errores de la cultura cristiana moderna es que espera, pero no se para firme. Efesios 6 dice: por último, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tiniebla, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y mire cómo dice, la nueva versión internacional dice: resistir hasta el fin con firmeza, pero me gusta más como lo dice la Reina Valera, que dice: para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes.
Porque todo esto se va a acabar. Estamos ahora, tú sabes, estamos medio atribuladitos y estamos, tú sabes, medio perseguiditos y estamos sufriendo, tú sabes, los embates de vivir en un mundo como el que estamos viviendo, donde perderse que es fácil. Perderse es bien fácil, pero guardarse para el Señor, ¿quién dijo que eso era fácil? Separarse para Dios y vivir bajo sus leyes y su mandato, eso no es fácil en este mundo, ¿no? Aquí no. Hay que pagar un precio para eso, pero no es para siempre. Todo va a acabar. Y el que persevere hasta el final va a ser salvo. Aleluya. Entonces, usted sabe que la paciencia no refunfuña tampoco. ¿Cuántos refunfuñan aquí? Todo el mundo refunfuña también. Bueno. Dice, esto es un consejo para nosotros, la iglesia. Dice, el 9 dice, no se quejen unos de los otros, hermanos, para que no sean juzgados. Hay otra versión que dice, no murmuren unos contra otros, porque el juez ya está a la puerta. Ya está. El murmurar, eso es fruto como de un rencor, usted sabe. Entonces, la paciencia no es simplemente la capacidad de esperar, sino cómo nos comportamos mientras esperamos. Eso es importantísimo. ¿Okay? Murmuración fue el pecado del desierto, cuando murmuraron contra Moisés, el pueblo, que dijeron, yo no sé para qué nos saca para acá, mira, para aquí no hay ni agua, no hay ni comida, ni en Egipto éramos esclavos, pero teníamos comida y comíamos carne. Debimos habernos quedado allá y morir allá en vez de morir aquí como buitre seco. Y empezaron a murmurar contra él. Y usted después lee ahí. La paciencia no es paciente si hay queja, si se refunfuña o si se castiga a los demás. La paciencia tiene que ver con autocontrol. Autocontrol. La Biblia le dice dominio propio, que es un fruto también del Espíritu. No, dígale que no a la queja y a la murmuración, para que no seamos juzgados. ¿Sabe por qué? Porque el juez ya está a las puertas. Ya está a las puertas el juez. Ya está. Entonces también, ¿sabe qué? El número 5, y son 6 nada más, y terminamos. La paciencia persevera. Hermano, dice el 10, tomen como ejemplo de sufrimiento la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad nosotros los consideramos dichosos, los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto el final que le dio el Señor. El Señor es muy compasivo y misericordioso. Persevera. La paciencia persevera. Significa literalmente permanecer. Permanecer. Permanecer en la cara del sufrimiento. Bienaventurados los que han permanecido. ¿Sabe lo que dijo Julio César? Dijo, es más fácil encontrar hombres que se entreguen voluntariamente a la muerte que encontrar hombres que estén dispuestos a sufrir el dolor pacientemente. Ser paciente no es esperar por un rato. La paciencia soporta la molestia sin renunciar y sin quejarse. Esa es la paciencia. Y la realidad es que nunca podríamos aprender a ser valiente y paciente si solo habría alegría en este mundo. ¿Usted no cree? Si nada más que hay alegría, pues entonces ¿quién puede aprender?
Cuando hay alegría nada más, es que ya no estamos en el mundo, estamos allá arriba con el Señor, aleluya. Y número 6, la paciencia tiene integridad, es de una sola pieza. El número 12, sobre todo, hermanos míos, no juréis. Ustedes no tienen que estar jurando, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Deje que su sí sea sí, su no, no. No se apresure al acuerdo o al desacuerdo. No es necesario jurar. La paciencia no tiene necesidad de jurar. ¿Sabe por qué? Porque la paciencia está decidida a hacer lo que dice que hará. Cuando la paciencia dice que sí, es que sí. Y cuando la paciencia dice que no, es que no. Pero el afán que nosotros tenemos de ser creídos, es que yo necesito que me crea, te lo juro, es que yo te lo juro. Entonces nosotros, para complacer, a veces lo que hacemos es que nos sobrecomprometemos. Y a veces manejamos mal el deseo que tenemos de justicia. Y eso lo que nos hace es reaccionar como no debemos reaccionar. ¿Y cómo se parece la paciencia? Si alguien le trajera un retrato de paciencia, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo eso se ve? Pues mire, expectación piadosa, expectativa esperanzada, tiene firmeza, permanece firme, es sin murmuración, habita en el lugar de la perseverancia y en ella hay integridad. Esa es la paciencia. Así que nosotros nos leemos a nosotros mismos para revisarlo. Detectamos algún error, marcamos el error y lo corregimos. ¿Hay alguna situación o circunstancia o relación en la que usted ha tenido un mal genio? Oye, ya, hasta para acá llovió. ¿Ha perdido la esperanza en la espera del Señor y de su victoria? Está como al principio te convertiste y dices, ay, qué bueno que Cristo viene y nos saca de este mundo, y como que de momento ya pasa, tú sabes, y dices, ay, qué bueno, voy para la iglesia, y hola, ¿cómo está, pastor? Y como que ya esa cuestión de que la venida, Dios viene. Tú has perdido eso, porque si hay algo que Dios no quiere que tú pierdas, es eso, esa esperanza. Todo lo contrario, que permanezcamos firmes en esa esperanza. ¿Ha murmurado? ¿Ha participado en murmuraciones? ¿A regañadientes? ¿O juzgar? ¿Hay un lugar de prueba o de sufrimiento en el que usted ha tenido la tentación de renunciar? Yo me quito mejor, me voy para casa. Su sí es sí, y su no es no. ¿Alguna vez hemos orado, Señor, tú sabes que ya estoy al final de mi paciencia? Y Dios desde el cielo nos mira y dice, ¡ay, qué bueno! Pues ahora puedes rendirte a mí y a mi paciencia y dejarte llevar por mi espíritu. ¡Qué bueno! Estaba esperando eso precisamente, que llegara al final.
¿Cómo oramos por la paciencia? Porque a veces tú sabes, a veces decimos, Señor, bendíceme con paciencia. No como oportunidades para ser paciente, porque de esas he tenido un montón y como que eso no funciona. Necesito la paciencia per se, la paciencia. Dios, ayúdame a ser paciente, ayúdame a salir a quitarme del medio de tu espíritu, a quitarme del medio a tu espíritu, para que el fruto de la paciencia se manifieste en mí. Señor, dame la esperanza y la expectativa por tu regreso, que nunca se me olvide que tú vienes en cualquier momento, tú vienes y señales ahí, que yo no pierda eso. Guárdame con tus fuerzas y manténme firme en ti. Perdóname a murmurar contra mi familia, contra mi jefe, contra mi situación, contra mis circunstancias. Dame la perseverancia en las situaciones que son realmente difíciles. No me dejes apresurarme a decir que sí o a decir que no. Dame la sabiduría para que mi sí signifique sí y que mi no signifique no. En el nombre de Jesús, dame eso, Señor. Póngase de pie conmigo. Aleluya. Padre, cuánto necesitamos del fruto de tu Espíritu. Cuán determinante es, Señor, que tú trabajes con nosotros, que tú nos moldees, Señor, y que tú hagas en nosotros lo que solo tú sabes y tú puedes hacer, para que ese producto final se parezca más a Jesús. Ayúdame a mirar con tus ojos. Ayúdame a pensar con tu mente. Ayúdame a caminar con tus pies, Señor. Ayúdame a hablar con tus labios, Padre. Ayúdame a agradarte en la manera en que vivo. Porque el único que bendice y que prospera eres tú, Dios. Si logro algo en esta vida y en este mundo, te lo debo completamente a ti, Señor. Ayúdame a poner la vista no en las cosas que perecen, sino en las que son eternas. Tómame de la mano, guíame, Espíritu Santo, porque te amo, porque te reconozco, porque mi decisión eres tú, porque yo sé que el bien para mí eres tú, y nada hay mejor que tú para mi vida. Tómame y haz como te parezca, porque sé que solo me harás el bien. En ti descanso, en ti espero, en ti confío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias.